La escuela socialista tuvo su mayor auge durante el periodo de 1935 a 1946. Constituye la parte más impetuosa de la experiencia de la educación mexicana, la cual representó la tendencia igualitaria más acentuada a lo largo del siglo y fincó las bases del crecimiento de la educación técnica y del retorno a la ciudad como eje del desarrollo. El movimiento de la educación socialista respondía a iniciativas de maestros, organizaciones de trabajadores, campesinos y otras fuerzas populares que demandaban el cumplimiento de los postulados radicales de la Revolución Mexicana. La reforma socialista de 1934 sería la expresión evidente de ese ideario revolucionario. Las reformas propuestas se orientaron hacia la creación de una escuela que, sin marginar los aspectos pedagógicos, cumpliera una función social que implicara el planteamiento de un nuevo paradigma científico, una nueva cultura del saber. Personajes como Lázaro Cárdenas impulsaron la educación técnica y se crearon escuelas secundarias y vocacionales. Una posición medular de la reforma la constituyó el combate a los fanatismos y los prejuicios sociales, así como el propósito de darle una orientación social, alejada del enciclopedismo, como la que se caracterizó en el proyecto educativo del Porfiriato. El hecho más importante fue el establecimiento del Instituto Politécnico Nacional, donde más del 60% de sus alumnos, descendientes de obreros y campesinos, eran becarios. Esta fue la obra cumbre de la escuela socialista. La educación socialista fue de corta duración. Se exaltó la lucha de clases y los movimientos políticos constantes extenuaron a la nación. La Segunda Guerra Mundial estaba próxima y todos se preparaban para la defensa de las naciones. El nacionalismo era la ideología emergente y en especial el nacionalismo revolucionario, más que el socialismo, fue el verdadero inspirador de la educación socialista. Otro factor importante para su crecimiento fue que la urbanización y la industrialización aceleradas demandaban también reformas y cambios en la educación. Sin embargo, el avance de cada uno de los niveles educativos era desigual. En 1959, el gobierno creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, que de inmediato provocó polémica y movilizaciones de rechazo. A favor de la medida se pronunciaron el CENTE y directivos sociales, así como académicos, periodistas y gobernadores. Finalmente, con el propósito de expandir la escolaridad y responder demandas sociales fuertes, el gobierno federal creó en 1965 la telesecundaria. Entre las construcciones del país se destaca el conjunto Tlatelolco. La construcción de esta magna obra arquitectónica comenzó en 1960. El arquitecto Mario Pani, al lado de los arquitectos Luis Ramos Cunningham y Ricardo de Robinafue, fueron los encargados de la creación del conjunto habitacional Nonoalco Tlatelolco. En noviembre de 1965, el entonces presidente Adolfo López Mateos inauguró la construcción. Esta es el claro reflejo del movimiento de la modernidad en México. El enorme proyecto constó de 102 edificios que albergarían 11.916 departamentos destinados a 70.000 habitantes. La unidad habitacional está dividida en 3 secciones y rodeada por 3 de los ejes viales más importantes de la ciudad: Insurgentes Norte, Eje Central y Paseo de la Reforma. Surge para solucionar el problema del orden de las viviendas de la ciudad, pues varias de ellas se habían instalado en la zona periférica de manera irregular y otras se encontraban en tierras que eran propiedad del sindicato del ferrocarril. El plan de urbanización en la ciudad buscaba rescatar y optimizar el manejo de la zona. La idea principal era crear una ciudad dentro de la ciudad, que ya estaba establecida y debía funcionar como un órgano independiente. Este proyecto no solo constaba de sus edificios y departamentos, también contaba con más de 600 locales comerciales, un supermercado y una plaza comercial, 19 escuelas, 13 guarderías, una secundaria técnica y una preparatoria, una zona arqueológica, una iglesia, 3 clubes sociales, 3 clínicas médicas y una sala de cine. Esta construcción consta de 3 conjuntos. El primero de ellos se denomina La Independencia. Esta unidad se encuentra delimitada por las avenidas Insurgente Norte y Guerrero. Está conformada por un total de 28 edificios. La unidad habitacional número 2 es llamada La Reforma y está delimitada por Guerrero y Eje Central Lázaro Cárdenas.
Debido a su éxito, se planeó que en la segunda sección se podrían construir 36 edificios con viviendas de lujo. Por último, la unidad número 3 es llamada La República y se encuentra delimitada por Eje Central y Paseo de la Reforma Norte. En ella conviven 3 momentos representativos de la historia de México: la zona arqueológica de Tlatelolco, el Templo de Santiago Apóstol y la Plaza de las Tres Culturas. Los departamentos de esta unidad estaban destinados a personas de bajos recursos,